Ahora sí se va Garduño del Instituto Nacional de Migración. A 2 años del incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el actual titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dejará el cargo el 1 de mayo. El exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, encabezará el instituto. La presidenta justificó que el relevo no se hizo al inicio de su administración porque se trató de un proceso de transición importante debido a la migración, y que es un tema relevante en la relación entre México y Estados Unidos y por los contactos de Garduño. El caso de Francisco Garduño pues fue un proceso legal y a las víctimas siempre las vamos a atender. Hubo mucho diálogo con Estados Unidos al mero principio cuando llegó el presidente Trump. Entonces no queríamos que hubiera en ese momento la transición porque Garduño tiene mucha relación con su contraparte en Estados Unidos y también particularmente en Guatemala. Y ahí pues ya hubo un proceso, ya hubo capacitación, etcétera, y a partir del 1 de mayo entra Sergio Salomón. Bueno, ahorita hablamos de Garduño, pero Sergio Salomón Céspedes, que es el próximo titular del Instituto Nacional de Migración, es originario de Tepeaca de Negrete, Puebla. Fue gobernador de ese estado en 2022 al 2024. Antes de ocupar el cargo, fue presidente municipal de su tierra natal y diputado local en 2 periodos distintos. Y la salida de Francisco Garduño fue una exigencia de víctimas y ONGs desde el incendio que se registró el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Ahí, decenas de migrantes se encontraban encerrados bajo llave cuando comenzó el incendio. Muchos de ellos no pudieron salir. 40 hombres murieron, 27 resultaron lesionados de gravedad y 15 mujeres que también estaban bajo llave sufrieron de estrés. La Fiscalía General de la República presentó cargos contra 11 personas, incluido Garduño. Así las imágenes de aquel día. Bueno, y finalmente Garduño continuó en el cargo, bueno, y continúa, sigue cobrando ahí de nuestros impuestos en el Instituto Nacional de Migración. La reacción de la red social no se hicieron esperar luego del anuncio de la presidenta, es decir, ahora sí se va el 1 de mayo. El Instituto para las Mujeres en la Migración calificó el caso como impunidad y justicia selectiva. Por su parte, la Fundación para la Justicia criticó que a este criminal, así puso, se le quemaron 40 migrantes y anda feliz. Y la activista Bere Aguilar, por ejemplo, aseguró que organizaciones de derechos humanos rechazan la impunidad en el caso Garduño. Y es que Francisco Garduño, como le decía, fue acusado de muchas cosas, entre otras de ejercicio ilícito del servicio público, luego en específico de esta tragedia en la estancia migratoria, pero le otorgaron una terminación anticipada de su proceso a cambio de ciertos acuerdos, como dar una disculpa pública, que por cierto ya no se llevará a cabo mañana, pues las familias de las víctimas piden 2 meses para trasladarse a México y estar presentes. Bueno, ¿y qué otros pendientes dejó Francisco Garduño? Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches, saludos a todos por allá. Buenas noches. Oye, qué buen trato le dieron a Francisco Garduño todas las autoridades, empezando por el expresidente López Obrador, que lo cobijó hasta el último momento de su sexenio. Después se mantuvo en el cargo esta primera etapa, estos primeros meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero además, pues se terminó su proceso, ¿no? Como muchas personas quisieran tener esas resoluciones en el ámbito jurídico y no hay nada entonces contra él. Se va el 1 de mayo ya sin ningún proceso en su contra. Totalmente, porque además con esta terminación que hubo, Elisa, que ya tú narrabas, la forma un tanto atropellada en que se ha dado, porque ha habido apelaciones de por medio,
ha habido inconformidad muy clara de las víctimas de la forma en cómo se ha ido cerrando el asunto de Garduño. De hecho, va a haber un amparo, ya lo han anunciado, de parte de la Fundación para la Justicia, que está acompañando a varias de las víctimas. En este caso, van a promover un amparo en contra de la suspensión que ha recibido Garduño. Pero bueno, es el cerrojazo, Elisa, pues sí, es que no hay otra forma de decirlo, de este trato tan ventajoso que Garduño pues ha tenido en estos 2 años, y ventajoso no es, ni siquiera es tanto una valoración subjetiva, sino simplemente es a la luz de otros casos, Elisa, ¿no? Porque en cuántos hechos no vemos, ahora por ejemplo, en el asunto del Birmex y de la licitación con irregularidades, como cuando hay sospechas de algo que no se hizo bien, hay indicios, pues incluso aunque no hay un proceso penal en curso, la decisión es de separar a los funcionarios, Elisa. En el caso de Garduño, pues no solamente es que haya habido alguna señalamiento, alguna sospecha, la Fiscalía General de la República lo acusó ante un juez, lo acusó de haber cometido un delito que es el de ejercicio ilegal del servicio público, es decir, de haber actuado de manera incorrecta, irregular y negligente en el cargo, lo que ocasionó y terminó contribuyendo a que se generaran las condiciones en las cuales murieron calcinadas 40 personas migrantes en Ciudad Juárez. Entonces, pese a esa acusación ante un juez y la apertura de un proceso de manera increíble, ¿no? Garduño no fue removido en ningún momento de la responsabilidad, ni siquiera lo cambiaron de puesto, como sucedió en algún otro caso por ahí con el tema de Segalmex, ¿no? A Garduño lo dejaron ahí. Y lo dejaron los meses y los meses. Durante algún tiempo se manejó que iba a haber una transformación en el Instituto Nacional de Migración. Recuerdo mucho algunas declaraciones del padre Solalinde que decía que él iba a llegar y que entonces iba a haber un cambio. Nada de eso pasó. Se quedó Garduño, insisto, de manera inaudita. Y luego cambia el gobierno, Elisa, y ni así se va Garduño del puesto, ¿no? Insisto, teniendo un proceso penal a cuestas y una acusación tan grave como la que tuvo, y pues lo dejan con el argumento de lo que ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana, de que pues tenía que unas relaciones buenas y no sé qué, pero el tema es que el que se haya quedado ahí, Elisa, pues además le resultó muy ventajoso a Garduño, no solo porque no va a quedar inhabilitado ni siquiera en términos administrativos, no solo porque no ha dejado de cobrar un centavo, pues estar acusado penalmente, no solo porque pues el gobierno le costeó la defensa, ¿no? Al señor Garduño, porque seguía siendo funcionario y tenía que ir a las audiencias y todo eso, sino porque además, pues él no tiene que hacerse cargo del tema de la indemnización y de la reparación del daño, como posiblemente tendría que hacerlo siendo un individuo que ya no es servidor público. Y eso es justo una de las cosas que ha reclamado con mayor ahínco la Fundación para la Justicia, de que les parece que todo el tratamiento que ha recibido Garduño a lo largo de estos 2 años ha sido inadecuado. El juez, luego de varias suspensiones que obtuvieron las víctimas en enero, un juez federal avaló la suspensión del proceso de Garduño, diciendo que bueno, que ya se habían pagado 240 millones a las víctimas, de 3 millones más o menos, pero que se estaba avanzando en ese sentido, pero las víctimas no estaban de acuerdo con esto, apelaron y bueno, apenas hace unos días un tribunal federal ratificó que pues no, que la suspensión del proceso a favor de Garduño, pues sí está bien dictada, que en todo caso él como servidor público ha hecho las gestiones necesarias para que se agilicen la reparación del daño, que muy seguramente él, si no fuera funcionario y tuviera que pagarlo de su bolsa, pues no tendría el dinero para cubrirlo. Entonces que se ha optado, decretó el tribunal, pues por cómo lograr que las víctimas tengan una reparación del daño más efectiva, pero en los hechos, eso lo que ha significado, pues es un montón de ventajas para Garduño, y que muy posiblemente Elisa se vaya del cargo y lo abandone, pues sin ningún antecedente penal ni ningún récord negativo, ni siquiera todo este asunto le haya costado ni siquiera a él un solo peso, ¿no? Increíble este cobijo, estas ventajas que le dieron a Garduño, pues sí,
llamada 4T, digamos, sobre todo, por supuesto, un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, que trabajó con Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, en fin, pero además con denuncias públicas y mediáticas por parte de organizaciones. El propio padre Solalinde, bueno, hace poco le dijo Garduño el pollero de Dios, ¿te acuerdas? Al padre Solalinde, cuando Claro. estaba ahí enojado con el padre Solalinde, pero además con registro de secuestro a migrantes, de violaciones a mujeres, en fin, toda la tragedia que viven los migrantes también al pasar por nuestro país desde hace muchos años, y desde antes de la tragedia, los tratos que se habían denunciado por parte del titular del Instituto Nacional de Migración, de por ejemplo Sin Fronteras, en fin, y no pasó absolutamente nada. Un hombre muy cercano, muy poderoso, y no sé si se registraron desvíos en el Instituto Nacional de Migración. Arturo Ángel, ¿sabes por ahí ¿Sí? del tema? ¿Tienes algún Sí. dato? Porque al parecer el gobierno de Andrés Manuel, hay desvíos hay tremendos. denuncias irregulares en construcción de algunas estaciones de migración que también en su momento se documentaron, no solamente en temas de periodísticos, sino también en temas de observaciones hechas por la auditoría. Bueno, todo eso sigue pendiente, pero esos casos ni siquiera han llegado a tribunales, Elisa. El que sí llegó fue y pues ya vimos lo que sucedió. Ahora hay que ver qué sucede, porque como lo mencionabas bien tú, posiblemente sea el 2 de mayo cuando se dé esta disculpa pública, pero bueno, mira, las víctimas están participando en la planeación y en ese tema de la disculpa pública bajo protesta, insisto, ellos van a tramitar ahora un amparo, van a recurrir al juicio de amparo en contra de esta resolución de la suspensión del proceso para Garduño, pero además, para el tema de la disculpa pública han pedido varias cosas, o sea, que haya derecho de réplica, o sea, que Garduño primero sea el que se disculpe, aunque para ese momento pues ya no va a ser ni funcionario, o sea que en una de esas vamos a ver si va, ¿no? Pero en todo caso, si ocurre que además las víctimas tengan derecho de responder ese mensaje, lo cual seguramente será una respuesta bastante dura, y bueno, otra serie de condiciones, que la mayoría de ellas estén presentes, etcétera, etcétera, porque pues el juez así lo estipuló, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, pero sin duda alguna, Elisa, pues uno de los capítulos, te diría, o una de las herencias más polémicas del gobierno de López Obrador, pues posiblemente ya dejará el cargo, y vamos a ver luego. Hay varias, ¿no? Hay varias herencias polémicas, bueno, o no herencias, hay varios personajes muy polémicos del obradorismo, ¿no? Dejémoslo ahorita así, y de, pues, ¿qué se deben, no? ¿Qué le deben a Garduño? En fin, muchas preguntas que seguramente quedarán, pues, por lo menos en corto plazo y al parecer mediano plazo, sin respuesta. Muchísimas gracias, querido Arturo Ángel. No, saludos a todos, Elisa, muy buenas noches. Buenas noches. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista que se lleva muy bien con Claudia Sheinbaum, sigue hablando muy bien de la presidenta de México, pero dijo que nuestro país está muy asustado de los cárteles y que los cárteles controlan grandes secciones de México. So we're working with Mexico. Mexico is, I think, very, very afraid of the cartels, actually. I think the cartels run large sections of Mexico, and I don't want to say that because I'm getting along very well with the president, with the new president, who's a very fine woman. I have to say, the relationship is very good. And we want to help her, and we want to help Mexico, because you can't run a country like that. You just can't. They've made a fortune. Y Estados Unidos actualizó las sanciones financieras contra 4 de los hermanos Hurtado Olascuaga, identificados como líderes y operadores de la nueva familia michoacana. Desde el 2022, Johnny y José Alfredo, alias El Pez y El Fresa, fueron señalados por el Departamento del Tesoro por tráfico de drogas. Ahora también se les sanciona por dirigir desde México a una organización terrorista extranjera. La sanción financiera también incluyó a los otros 2 hermanos, Ubaldo y Adito Hurtado Olascuaga. Además, se dio a conocer que hay acusaciones contra El Pez y El Fresa en Georgia por tráfico de drogas, donde ofrecen 5 y 3 millones de dólares por su captura.
Y esta mañana sujetos armados atacaron la caseta de vigilancia de la Policía Municipal de Culiacán en la colonia Los Huizaches. Un policía murió y otro resultó herido tras la agresión. El agente asesinado fue identificado como José Adolfo y el herido como Cristian. La fachada del lugar quedó llena de impactos de armas de fuego. Más tarde se reportó la detención de 3 personas señaladas por el ataque y se les decomisaron al menos 3 fusiles AR-15 y AK-47, así como chalecos tácticos con cartuchos útiles. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Cada vez más estados han comenzado a prohibir o restringir los narcocorridos, ya sea en conciertos, bares o espacios públicos. Entre ellos está Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Quintana Roo. Pero bueno, en Aguascalientes, a pocos días del inicio de la Feria Nacional de San Marcos, el secretario del Ayuntamiento, Quique Galo, dijo que el municipio no intervendrá para evitar que se interpreten narcocorridos en la feria mientras no exista una prohibición legal. Nosotros no lo haremos si no existe un ordenamiento jurídico vigente. Eso es una realidad. Hasta ahora nosotros hemos decidido no hacer nada como municipio hasta en tanto no haya una reforma en el Congreso. Hasta en tanto no existe esa reforma en el Congreso, el municipio iniciará a trabajar con el tema de sanciones administrativas. Sin embargo, es un tema que no está establecido. O sea, somos meramente suposiciones y pláticas. Soy un convencido de que la libertad de expresión se debe de garantizar. Convencido también en esta situación que la prohibición no es necesariamente lo más, conveniente. Sin embargo, entiendo que los asuntos de la apología del delito han crecido. El cantante Junior H habló sobre las prohibiciones contra los narcocorridos. Durante una entrevista dijo que era algo muy triste para él. Incluso el artista defendió el valor cultural de los corridos y cuestionó a los intentos de prohibición. Lo que dijo es una expresión musical arraigada en la historia popular de México. Sí, es muy triste, sabes que llevamos décadas con esta música y apenas están comenzando a hacer esto. Para mí eso es la verdad muy ridículo. Pues al final del día para mí es difícil, ¿sabes? Es una cultura esto. Yo creo que es muy difícil apagarlo o dejar que de repente de un día para otro ya no se hagan corridos o que ya no se escuche esa música. Eso es muy difícil y no van a poder ellos tan fácil apagarlo. Sobre todo porque es una cultura y pues es una cultura mexicana que lleva toda la vida, vaya entonces. Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio o el Chayán, se convirtió en el rostro de la brutal masacre de la Marquesa, en donde 24 personas fueron asesinadas en septiembre del 2008. Mi compañero Óscar Valderas tuvo acceso al expediente de este hombre que no solo quería mandar, sino también quería brillar, por lo que financió hasta su propia leyenda. Óscar Valderas, buenas noches, querido Óscar. Buenas noches, querida Eli. Oye, escribiste en Dominga sobre este hombre, sí, que pues sí, hemos conocido de las atrocidades que hacía. Sí, un hombre brutal. Tremendo, ¿no? Sí, que además se inserta, digamos, en estos liderazgos criminales, como los que hay ahora, pero él siendo mucho más grande, nació en el 65, que soñaba no solamente con acceder al poder, sino a la fama. Su gran anhelo era una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, y al contrario, ha terminado en una celda, en una prisión de máxima seguridad. Oye, y este hombre se le vincula a esta matanza que hicimos referencia del 2008, sí, pero bueno, durante muchos años estuvo activo en las grandes ligas. Sí, él es un hombre que inicia su carrera delictiva en Chula Vista, California. En el 87, él dice un poco el expediente, y lo que van contando las personas que lo conocieron es que le gusta mucho esta canción de Fiesta en América que canta Chayán. ¿Por eso el Chayán? Porque le decían el Indio, ¿verdad? Él mismo se puso el Chayán porque le gustaba esta idea de la coquetería, de este artista puertorriqueño que era como un bailarín, pero al mismo tiempo muy varonil. Sí, dicen que su pareja andaba con una Miss
Es Miss Universo, ¿te acuerdas? Sí, Alicia. Sí. Alicia Machado, en Miss Universo 1996. Ella siempre ha negado el vínculo, pero cuentan que él en cárcel contaba que era una de sus muchas novias. Sí. Porque él siempre vivía en esta dualidad de quererse al mismo tiempo una estrella pop y desarrolló una carrera criminal brutal. De hecho, el momento en el que brilla su carrera criminal es un momento muy oscuro en México. ¿Qué es? En septiembre de 2008, 24 indígenas de Puebla, de Veracruz, del Estado de México, son contratados sin que lo sepan por el cártel de Sinaloa para construir un narcotúnel que llevara hacia Estados Unidos y hacen una parada en una casa en Huixquilucan, en el Estado de México. Son los tiempos en los cuales los Beltrán Leiva ya se separaron del cártel de Sinaloa. Exacto, están peleados. Están muy peleados, están peleados a muerte y alguien ve estos 24 personas, que además muchos eran familiares, y los confunden por contrarios. Sí. Entonces la gente, los Beltrán Leiva, ordena que sean interrogados. Un hombre que después fundaría un cártel fugaz, pero muy violento, el cártel de la mano con ojos, Óscar Montoya, el compayito, acude personalmente, interroga a los 24, corrobora que no son sicarios ni halcones, son hombres, uno tan joven de 14 años. Uy. Que iban para trabajar como albañiles, engañados porque no sabían a qué iban, no habían aceptado un trabajo sucio, simplemente les dijeron vas a construir algo, y les habían ofrecido muy buena paga, y a pesar de corroborar que son inocentes, ordena su asesinato. Y entonces el Chayán es el que ejecuta la orden y los asesina con una hazaña terrible. Sí. Los cuerpos son encontrados después, se genera una gran atención en la prensa internacional y esto acelera su detención. Pero estamos hablando de un hombre que buscaba por todos lados ser famoso. Si no lo iba a lograr siendo el Chayán, incluso le gustaba que le dijeran el cantante, y sus enemigos le apodan con malicia el Indio, él no le gustaba ese apodo. Entonces lo haría a través de talentos musicales que nunca tuvo. Pero te habla de una manera de entender también el tema del crimen, ¿no? No necesariamente la riqueza, sino el poder y la influencia. Que eso nos liga al tema que ha estado a debate últimamente, que es el tema de los narcocorridos, y que precisamente a través de las letras y las canciones los criminales buscan trascender y buscan estar presente, porque no es nada más creatividad del artista en muchas cosas, o sea, son canciones pagadas, las mandan a hacer, ¿no? Y tan es así que luego cuando se pelean las facciones, pues estamos viendo en este momento cómo también están siendo amenazados los cantantes o incluso los youtubers, y porque están financiados por alguna de las facciones que ahora está en pugna, ¿no? Claro, la verdad es que la historia reciente del crimen organizado en México y la historia del espectáculo también están bastante entrelazadas. Este hombre, como tú comentabas, ha sido señalado de haber tenido muchas novias en el espectáculo, eran decanes, eran presentadoras, eran extras en películas que querían saltar a la fama junto con él. Cada uno tenía sus propias ambiciones y él las va construyendo lo que él cree que lo va a acercar al estrellato. De hecho, cuando es detenido en 2010, cae porque le llaman ya ahora el Inge. Él se crea su propia, una nueva identidad como el encargado de la plaza del aeropuerto de la Ciudad de México y de Cancún, y se mueve como si fuera un empresario que además tiene acciones y es inversionista en varios table dance en la Ciudad de México, en el Estado de México, porque a través de estas mujeres muy guapas que iba conociendo, él pensó que iba a tener una salida al mundo del espectáculo. Y entonces, insisto, la historia me parece muy interesante porque es un hombre que, pues yo pongo en el texto, se le cumple una máxima de vida que es: ten cuidado con lo que deseas, porque ahora su nombre suena como que estaría dentro de la próxima lista de cabecillas del crimen organizado que serían enviados a Estados Unidos, un poco siguiendo lo que vimos con los 29 que fueron trasladados, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahora probablemente volvamos a leer mucho su nombre y su apodo en las planas de los periódicos, no por las razones que él quisiera, sino como un enviado más a Estados Unidos que podría terminar o en cadena perpetua o incluso en una pena capital. Porque ahora estamos viendo este endurecimiento, por supuesto, desde el momento en que se catalogan ya a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales por parte de Estados Unidos, y podrían enfrentar esa suerte. Pero qué historias, Oscar, y qué tragedia, ¿no? Al final del día,
la que envuelve a nuestro México y la que los sigue cobijando a través de estos aires de grandeza y donde se junta el espectáculo, se juntan los creadores de contenido, se juntan los narcotraficantes, y estamos viendo en un mismo momento, en unas mismas semanas, cómo se localiza un rancho en donde están restos óseos, en donde vemos la ropa abandonada de los jóvenes, en donde las madres y padres están desesperados. Uno de ellos, ¿no? Qué imagen la del encuentro que tuvo este padre con Rosela Rodríguez, que es un huesito. ¿No? Todo este drama en donde están reclutando a los jóvenes, los están asesinando, los están torturando, y por el otro lado, en las ferias y en los espectáculos, ovacionando las imágenes de estos líderes de cárteles o cantando los narcocorridos y las odas a los narcotraficantes en todas las plazas, incluyendo la del Zócalo, que también lo hicieron en el Zócalo hace pocos años. En fin. Sí, y hay que entender cómo cambió el paradigma del criminal. Cuando estamos hablando de la vieja guardia, de los viejos cárteles, estamos hablando, por ejemplo, de gente que creció en la sierra, en Badiraguato, que optó por el crimen organizado como una manera de escapar a la pobreza. Hoy la realidad es que quienes manejan los grandes grupos criminales en México son millennials, que ya no crecieron en pobreza, al contrario. Las siguientes generaciones, ¿no? Claro, que crecieron en cuna de oro, que no están persiguiendo salir de ninguna pobreza. Lo que están persiguiendo es el poder, y además un momento en el que el poder ha cambiado de profesión. Ya el poder ya no es el político necesariamente, es hoy el influencer, el youtuber, el que conquista las listas de reproducción, pero en Spotify, en Apple Music, en todas esas plataformas. Y les inyectan, ¿no? Me imagino que es como un círculo vicioso en donde por supuesto que se vuelven muy famosos porque tienen una inyección ahí de presupuesto importante para después presentar los contenidos de quienes los patrocinan. Imagínate qué empresa criminal más grande puede ser, comparado incluso con empresas legales, que el cártel de Sinaloa. Y que esa empresa fuera la que quiere fondear tu carrera musical y te va a poner tanto billete para que suenes tantas veces que al público tengas que gustarle sí o sí. Ya, es una inversión que hacen las empresas criminales porque están activando sus departamentos de propaganda. El Indio, el Chayán, Gerardo Álvarez, es uno de los que inicia, digamos, con esta mezcla en la cual el poder tiene que ver con el estrellato, con la fama, la celebridad, y cree que es compatible. Y de algún modo se arriesga y entonces hace este doble camino. Hoy está preso, ya sentenciado a 20 años de prisión, saldría por ahí del 2040 aproximadamente. Si es que antes el gobierno mexicano no decide llevarlo a Estados Unidos, lo manda en la siguiente tanda. Y quién sabe si pueda regresar. Todavía estamos pendientes porque el propio gobierno, el propio presidente ha dicho, hay más listas, hay más nombres, sabemos ya en Milenio que este es uno de los nombres que integra esa futura lista, veremos qué otros más y qué lecciones vamos aprendiendo de los que estén en estas listas. Muchísimas gracias, querido Oscar. Gracias, querida Eli, buenas noches. Una pausa y volvemos. Y en Milenio continuamos con las entrevistas a todos y todas las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César Enrique Olmedo Piña es candidato a ministro de la Suprema Corte. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, a ti por el espacio. Siempre estar en una mesa como esta, tan icónica, tan representativa de la agenda nacional, es un honor, gracias. Qué gusto, qué gusto. Y es importante conocer a quienes están compitiendo, conocer a las personas por quien la gente votará en las próximas elecciones. Y platícanos un poco, de comentar, decía César o Enrique, César Enrique, pero más bien en este caso serás Olmedo 58, porque es que sí, son tantos candidatos y candidatas y el número va a ser muy, muy importante de recordar, ¿verdad? Es representativo. Cuando estábamos pensando en cómo hacer la campaña, imagínate, ¿no? Alguien que como yo ha estado en un despacho de litigio constitucional y en la academia,
de pronto pensar cómo vas a hacer una campaña electoral, cómo vas a llegar a las personas, pues nos hizo reflexionar muchísimo, y hablo en plural porque afortunadamente se fueron sumando amigos y colegas que tenían más experiencia, porque claramente uno llega a estos ambientes, y desde mí te puedo decir que experiencia así que tenga mucha política electoral, no, porque la actividad mía ha sido, como te digo, en un despacho de litigio constitucional y en la academia. Entonces nos hizo pensar, bueno, ¿qué puede compartirse a las personas que sea de retención fácil, ¿no? Entonces pensábamos ahí el eslogan de campaña, hasta que yo dije, no, son muchísimos. Olmedo 58, y con eso tengo, porque van a votar por un número, Elisa, van a votar por ministros de la Corte, bueno, por muchos cargos, pero el que a mí compete como ministro de la Corte, y entonces pondrán las personas en la boleta electoral el número de nosotros. O sea, ¿aparece tu nombre y número en la boleta? Aparece el nombre, sí, hay dos columnas, la de mujeres y la de hombres, y en los hombres viene el número, que el mío es el 58, viene después el poder que te propuso, unas iniciales pequeñitas, dice PL y PJ, en mi caso Poder Judicial, Poder Legislativo, y luego ya el nombre, ¿no? Olmedo Piña César Enrique. ¿A ti quién te propone, el Legislativo? El Legislativo y el Poder Judicial, son los dos poderes que me propusieron. Los dos. Los dos. Y cuando dices, me he dedicado al litigio constitucional y a la academia, ¿en dónde? Sí, gracias por la pregunta. ¿Cuándo? Sí, a ver, el despacho es de Ignacio Burgor Huela, que prácticamente es el constitucionalista referente del siglo pasado. Y ahí desayunamos, comemos y cenamos juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, todos los procesos que lleva la Suprema Corte. Sí. O sea, conoces perfecto el cómo se lleva desde el lado de la abogacía, del despacho, pero con todo lo que lleva. O sea, conoces muy bien incluso a los ministros y ministras. ¿Desde cuándo estás? No a todos, porque no todos los casos nuestros fueron a todas las ponencias, pero sí hay cercanía, porque cuando uno va a exponer los famosos alegatos de oreja, de lo que hemos hablado mucho, una idea mía es que están regulados para que esté la otra parte presente, ¿no? Pero sí fue familiar hablar con ellos también, ¿no? Hablar con magistrados y también con jueces, porque la actividad del postulante es eso también, es ir a hablar, ir a defender, ir a exponer un punto, y de ahí también sirvió la parte académica, ¿no? ¿Y hace cuánto estás en el despacho? El despacho es de 2011, justo con la reforma de derechos humanos y a amparo, ahí entré. Fue importantísimo ese momento, ¿no? Un rompeaguas. Y con y la Corte siempre ha sido muy emocionante, incluso la conformación de la propia Corte, cómo se fue transformando, pero con debates muy interesantes, ¿no? Sí, no, en este tiempo, a ver, lo que fue 2011 empezó la 10ª época. Para quienes nos ven tu auditorio dirían, bueno, ¿qué es la 10ª época? Cuando la estructura del Poder Judicial cambia radicalmente. Cuando haya exactamente radical, ahí se cambia de época, de jurisprudencia, y la jurisprudencia es las razones que dan los jueces a la hora de decidir algo, ¿no? Entonces, toda la conformación de la Corte se fue moviendo incluso desde el 94. ¿No? Sí. Y ahorita ya es un tribunal más consolidado, y sin duda empezará una época el 1 de septiembre que tomaremos cargo los ministros electos. Oye, y ahora serán 9 ministros y ministras. Así es. ¿Te gusta esa conformación? Pues 9 y 11 es lo razonable, Estamos ahora más cerca del Tribunal de Estados Unidos, pero está bien, entre 9 y 11 creo que es justo, y es importante que sea impar cuando hay... Por la votación. Exactamente, cuando hay votación, pues le toca al presidente o a la presidenta desempatar con su voto, ¿no? Ese es un voto muy importante, dicho sea de paso. Sí. Bueno, ¿y en la academia? En la academia, ahí tengo más años. Yo creo que desde que estaba en la preparatoria empecé a dar clases porque me ha gustado mucho. Y entonces eso me ha permitido, pues, conocer los grados, ¿no? En secundaria, en preparatoria, en licenciatura, en posgrado. Y ese ha sido el aspecto que ha complementado lo que uno aprende como postulante. Porque entonces, de un lado, ves la parte técnica, la parte de plantear un punto fino. En cambio, el de la academia no es breve, es expositivo, es más analítico, es con prácticas, es con lecturas. Entonces, si tú juntas las dos, tienes un perfil ahí en el número 58, que soy yo. Sí, del número 58. Sí, oye, tengo que insistir con el número. Olmedo 58, además, esta parte de la academia me parece que es importante, porque los maestros, las maestras tienen esta capacidad de transmitir. Sin duda. Y hablo en este proceso en particular, en este proceso de lanzarte ya a una candidatura,
cuando, pues sí, la gente en general vinculada al Poder Judicial, pues no estaba en campañas y no se dedicaba a la política y no, sí. En fin, algo nuevo, pero eso te ha ayudado, el tema de... Totalmente, es que el desafío... ¿De la docencia? Sí, esa pregunta es estratégica, es clave, porque quienes no hemos estado en ambientes políticos, sí. La academia se volvió el pivote o se volvió pues sí, el puente que nos permite expresar una idea con un poco más de claridad, porque el desafío, sin duda lo dijiste, el desafío es que quienes estamos del otro lado y que somos personas, y muchos candidatos lo son así, de estudio, de paredes, de expediente, de linealidad, bueno, no sé si esa palabra existe, más bien de estar en una sola línea. Sí. Ahora esto es hablar, exponer, estar en público, y sí, la academia sin duda fue la que me permitió poder platicarlo, sí. El que no hayas estado en estos ambientes políticos es una ventaja o desventaja en estos momentos, porque parece que la gente la gente está muy pendiente de quienes están cercanos al gobierno, por ejemplo, sí. Pero en un puesto, en una responsabilidad como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se necesita imparcialidad absoluta y total autonomía e independencia. Es ventaja, y te lo voy a decir con quien fundó el despacho, que Ignacio Burgó Orihuela, en un texto breve que tiene, que se llama El jurista y el simulador del derecho. Él está poniendo mucho énfasis en la libertad, que quien se dedica al derecho tiene que ejercer la libre profesión. Entonces, es una ventaja porque a mí me ha permitido llegar a la boleta de manera libre. Y así pretendo seguir a la votación. Sin ningún tipo de vínculos. Sí, sin ningún tipo de vínculo. Entonces, no hay un poder que te esté impulsando. No. Bueno, el poder formal, voy a llamarle el poder, no, pero exactamente, el poder de las amistades, de los colegas, de la gente que amablemente se ha sumado. Yo creo que sí, ese es un poder, y eso sería un dato... De la sociedad. Sí, ese sería un dato relevante de lo que ha provocado la reforma, que hay un poder, voy a decirlo así, ciudadano, que te permite a ti empatar con alguna afinidad que tengan grupos de personas que te dicen, ¿y usted qué propone? ¿Y usted por qué quiere llegar? ¿Y qué además hace la Corte? Eso sí te da un poder distinto, una autoridad diferente, diría yo, ¿no? Sí. Juntando poder y autoridad. Ay, César, pues sí. Ya, César Enrique Olmedo Piña. ¿Eres algo de la ministra Piña? Nada. Ok, nada. Bueno, nada más para... No. Hablando de los vínculos. Te agradezco muchísimo la pregunta, porque claramente lo pensamos, nada, ni de ningún ministro, ni de ningún juez, nada. Sí. César Enrique, te agradezco el haber estado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes y sigamos en contacto. ¿Cómo no? Pase lo que pase, cuando seas ministro, pues date el tiempo y ven para acá, porque ya luego dicen que no tienen tiempo. No, eso no es cierto. Bueno, y si no, para el análisis y todo lo que viene, también por supuesto del Poder Judicial. Sí, la historia empieza y se va a poner interesante, porque vienen todavía cierres, los cierres de campaña, ya la integración además de más órganos, no solo la Corte, así que yo encantado. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti y al auditorio que están viéndolo.